me cabe la gran satisfacción de presentar a la ponente de esta tarde que reabre la serie de sesiones de la ADD, cuyo presidente, el doctor Cabré, está aquí, y de Alumno in Friends, que el doctor Cabré no ha, el doctor Coll no ha llegado, se ha debe estar atrapado en algún atasco, pero ya llegará. Y que, como bien saben, hacemos periódicamente a lo largo de todo el año abiertas no solo a exalumnos, alumnos y profesores del máster, sino a personas interesadas en los temas que aquí tratamos. El tema de hoy es el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, visto desde una perspectiva que viene de Chile en este caso, porque la doctora Blanca Borque es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, hizo su tesis aquí en nuestro centro de investigación con una beca magnífica de esas de la GAUR, y tuvimos la fortuna de tenerla como estudiante, como estudiante de doctorado, como investigadora con nosotros durante 2 años o casi más, y antes como alumna del máster. Ella es letrada de la Biblioteca del Congreso de Chile, que es una institución de gran prestigio no solo en el país, sino internacional, que se dedica a hacer estudios para los parlamentarios, estudios no de parte, sino estudios, digamos, de carácter institucional. Y hoy ha venido casi directamente del avión para exponernos este trabajo que le hemos pedido, porque en el grupo, como bien saben ustedes, se ha trabajado el tema de la donación y el trasplante de órganos. Tenemos aquí a la doctora Navarro, que participó en el documento de donantes de órganos de donante vivo, de trasplante de órganos de donante vivo, y creo que es una discusión verdaderamente importante. Hoy estaba hablando el doctor Cabré de la nueva resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el tema, hecha a instancias del Estado español y de algún otro, y bueno, Blanca nos va a explicar todo. La doctora Borges tiene la palabra. Sea usted breve, doctora. Sí, trataré. Y luego así podemos hablar todos o preguntar brevemente cuando toque la concisa. De forma concisa. Blanca, me voy a sentar aquí abajo, no porque Sí. te abandones, sino porque si no... No, tranquila. Hola, molt bona tarda. Es un placer turnar a la meva casa. Nada, y como dice María, me vengo bajando del avión y me vengo preguntando desde que me puse en el avión de por qué le hago caso a María cuando me pide cosas. Y me meto en lío y estoy siempre a última hora con todos mis papeles tratando de ordenar la cabeza. Así que bueno, vamos a ver cómo resulta esta presentación. La idea es un poco mostrarles un marco general de en qué estamos con esto del tráfico de órganos y el turismo de trasplante. Y vamos a ver, o nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de la exposición, de cómo esto está muy relacionado con el proyecto de investigación que el observatorio está llevando a cabo desde hace un tiempo y que dice relación con el análisis sobre la transferencia de material biológico de origen humano y ver cuáles son las implicancias, o implicaciones, perdón, acá implicaciones, en Chile implicancias, que esto tiene en el ámbito social, jurídico y, por supuesto, en el bioético. Y entonces, el objetivo de esta presentación es primero, dado que tenemos un tiempo bien acotado, primero es hablar sobre este fenómeno del tráfico de órganos y el turismo de trasplante, delineando cuáles son las características del fenómeno, ¿ya? En segundo lugar, delimitar cuál es el problema al cual nos enfrenta este fenómeno o a raíz de qué surge este fenómeno. ¿Ya? Y observar el modo como la comunidad internacional ha ido dando respuesta o ha ido reaccionando frente al trasplante de órganos y el turismo de órganos y el problema que hay detrás de esto. ¿Ya? Para ello, entonces, voy a dividir mi presentación en 4 apartados. Primero, en la parte introductoria, veremos esta caracterización del fenómeno. Luego plantearemos el problema, o sea, qué hay detrás del tráfico de órganos y el turismo de trasplante. Analizaremos someramente el marco internacional y el regional. Y aquí hago mención a que no digo marco normativo, porque en el fondo lo que quiero dar cuenta es no de una manera taxativa, sino enunciando los principales documentos o resoluciones que en el marco internacional se han dado, pero que no necesariamente vienen de organismos que resultan vinculantes para los estados, ¿ya? Entonces, son distintos tipos de normas o niveles de vinculación jurídica. Y en el marco regional vamos a específicamente a hablar de lo que sucede en Europa,
y el contraste que hay con América, ya considerando que son las dos regiones del mundo que más donantes de órganos fallecidos tienen, las mayores tasas a nivel mundial. Y bueno, el desafío que este fenómeno nos impone hoy en día. Bueno, y para partir, para poder caracterizar este fenómeno, la primera pregunta que a uno le cabe es si cuando hablamos esto del trasplante, o sea, del tráfico de órganos, ¿estamos realmente frente a una realidad o estamos hablando de ciencia ficción? ¿Ya? ¿Y por qué nos cuesta tanto abordar el tema del tráfico de órganos o comprenderlo? Primero porque es una actividad clandestina, ¿sí? Y entonces el conocimiento que logramos tener de esta actividad es bastante vago, ¿no? Además, se trata de un mercado oculto, subterráneo, ¿ya? Y utilicé esta expresión porque me pareció muy, muy interesante. Algunos autores norteamericanos lo utilizan para contrastar esto del mercado oculto con el mercado negro. Porque nos dicen, mire, el mercado negro se transan bienes lícitos, pero con el objetivo de saltarte el impuesto, ¿no? La tasa. Pero en un mercado oculto estás transando sobre bienes que no están dentro del comercio, o al menos en principio entendemos que no están dentro del comercio, o sea, bienes no legales, ¿ya? Y bueno, y generalmente cuando tomamos conocimiento del tráfico de órganos es a través de las crónicas periodísticas de reportaje. Y de hecho aquí yo les pongo algunos que han aparecido en el último tiempo. La nota que ven ustedes al medio la publicamos en el programa de bioética que tenemos en la biblioteca del Congreso, y donde nos hacíamos esta pregunta, si es realidad o ciencia ficción, y en donde las noticias que ustedes ven ahí en el Nuevo Herald, en El País, en El Mundo, La Vanguardia, hace poco también sacó noticias para hablar de medios en castellano, van relatando el tema y distintas visiones del tema, desde el que dona al que recibe y al que participa de este mercado. Por eso es impactante esta noticia del Mundo, ¿no? No me importa si mueren. El testimonio de un traficante que explota la desesperación de los refugiados sirios que venden sus órganos. Y lo contrasto con esta portada de un libro que encontré en la biblioteca y que habla del tráfico de órganos, pero a propósito de denuncias que existieron en los años 80 y 90 en América, ¿ya? Y que me hizo recordar mucho el texto que sacó el OVD sobre las desapariciones forzadas de niños, ¿no? En la época de los regímenes militares. Y bueno, aquí hay una investigación por un autor de la Universidad Complutense de Madrid, en donde hablan del tráfico de menores y del comercio de órganos en América Latina durante esta época. Bueno, en los hechos entonces estamos efectivamente frente a una realidad que nos puede parecer lejana, es otra cosa, pero es una realidad, ¿ya? Y si uno ve en los artículos científicos que se han escrito sobre esta materia, logramos sacar ciertos datos que permiten hacer una suerte de caracterización de este fenómeno, ¿ya? Por ejemplo, la OMS reiteradamente en sus documentos nos indica que entre el 5 y el 10% de los trasplantes que se realizan a nivel mundial en el año provienen de un comercio ilegal, ¿ya? Se estima más o menos que un riñón, que es el órgano que más se trafica o el que es más comerciado en el mundo, estaría cerca de los 150.000 euros. Ahora, hay unas diferencias increíbles entre estos precios medios que te brindan los distintos artículos. Lo que sí es claro es que el donante de estos órganos comerciados no recibe ni una tercera parte del valor que se transan, ¿ya? También de estos artículos uno puede observar que existen ciertos países que son denominados como proveedores, ¿no? Son los en donde están ubicados mayoritariamente los ciudadanos que están en esta disposición de no donar su órgano, sino de comerciar con sus órganos. Y si uno los observa, en términos generales, son países que vienen de la región del África, de Asia y de América, ¿ya? Se mencionan países como China, Pakistán, Perú, México, Colombia, y va variando también entre autor y autor los países que son mencionados, pero en general son países que están en desarrollo, ¿ya? Y en donde hay factores muy determinantes, la pobreza, las desigualdades, las inequidades y también los conflictos armados. Determinan esta disposición de los sujetos a salvarse de esta situación en la que viven a través de la venta de alguno de sus órganos. Y
también podemos observar de estos artículos que hay países que se han transformado en los clientes, o sea, de donde vienen estos receptores de órganos, que son en general, como deben suponer, países con altos ingresos, países en desarrollo, con altos ingresos económicos, y en donde se destacan en el caso de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Europa Central también aparecería dentro de los clientes, ¿no? Y también en algunos lugares del Oriente Medio, que tienen gran poder adquisitivo. Ahora, ¿qué es lo que determina este fenómeno? ¿Qué determina el tráfico de órganos? La gran determinante es esta escasez crónica que tenemos de órganos, ¿no? Frente a una demanda que va increciendo permanentemente, ¿ya? Pero los autores también hablan de otros factores que de una u otra forma facilitan o contribuyen a esta realidad. Uno es el tema de la globalización, o sea, es mucho más fácil hoy en día el traslado entre países, la movilización de un lugar a otro, las grandes inequidades económicas, o sea, lo que lleva a una persona es una situación de desesperanza y desesperación tan grande que incluso eres capaz de venderte a ti mismo, ¿no? Bajo la idea de que eso logrará sacarte de esta situación, que en definitiva no ocurre porque terminan tan empobrecidos y en peores condiciones que como partió esto. El avance tecnológico, en donde el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones han favorecido fuertemente el poder contactar a los distintos intervinientes dentro de este mercado. De hecho, si uno hace la sencilla búsqueda por Google, ¿no?, de compro órgano, compro riñón, vendo riñón, o sea, la cantidad de páginas que se despliegan, y uno dirá, alguna será alguna broma, pero existen chats que se van intercambiando y formas de irse contactando que sobrepasan la imaginación. Y ahí volvemos a la pregunta inicial, ¿no? ¿Esto es realidad o ciencia ficción? Y evidentemente que también de una u otra forma el fenómeno está determinado por sistemas de donación y trasplante que son deficientes y deficitarios, ¿no? En los países que existen, porque no todos los países tienen instaurado un sistema de donación y trasplante, y ahí España lleva la delantera y son... O sea, si hay algo de lo que se podría estar orgulloso, es del sistema de donación y trasplante de órganos que ustedes manejan, ¿no? Y en donde muchos países tratamos de replicarlo. Y también determina mucho este fenómeno el que existan los países donde existen legislaciones débiles o inexistentes, o incluso casos muy excepcionales, como Irán, por ejemplo, en donde legalmente están autorizadas este tipo de conducta, ¿no? El tráfico de órganos, que no vendría a ser un tráfico, y el turismo de trasplante, ¿ya? Aunque con el tiempo lo han ido limitando solo para el acceso a sus ciudadanos, de manera de evitar un poco el turismo. Ahora, si uno quisiera graficar cómo es que funciona este mercado, aquí hay un modelo de la OCDE, y en general lo que uno observa es que el tráfico de órganos se caracteriza por ser un negocio de intermediarios, en donde la figura central es este broker o este sujeto que es el captador, ¿ya? Y que se estima, dado que es poco el conocimiento efectivo que existe sobre esto, se estima que ellos participan de organizaciones internacionales, de grandes bandas, ¿ya? E incluso en el marco de Naciones Unidas y de la Organización de Naciones Unidas que trabaja contra el tráfico de drogas y el terrorismo, se cree o se llega a creer que algunas de estas bandas incluso podrían estar tras el financiamiento del terrorismo, ¿ya? Para dimensionar un poco las implicancias de este fenómeno. Pero además de existir este captador es el que tiene la capacidad de contactar a un receptor, que es el que tiene el poder adquisitivo, con un donante, y que no lo hace de manera directa, sino también intermediado a través de un facilitador que está en los distintos países, ¿no? Y además existen estos como guardaespaldas o vigilantes para mantener la confidencialidad de esta relación. Pero es un fenómeno, y ahí yo creo que es lo llamativo en términos éticos, ¿no? Es que es un fenómeno que no termina ahí, porque participan de él también instituciones sanitarias, ¿ya?
y participan profesionales de la salud. De otra manera no se logra ni el procuramiento del órgano ni el trasplante del órgano, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el efecto que produce el tráfico de órganos? Bueno, y una cosa que quería en relación con el modelo del tráfico de órganos es que el tráfico de órganos está íntimamente relacionado con esta otra figura del turismo de trasplante, ¿ya? Porque efectivamente muchas veces sucede que el receptor viaja a un país distinto del suyo, ¿ya? Para acceder a esto. Y lo mismo hace el donante. O sea, incluso podrían existir 3 países involucrados en este mercado. Sin perjuicio de que, como vamos a ver más adelante, con la Declaración de Estambul se amplía un poco las dimensiones del turismo de trasplante y por tanto el turismo de trasplante no necesariamente podría estar relacionado con un tráfico de órganos, ¿ya? Sino con el mal uso de los órganos de que ya dispone un sistema de trasplante y donación de órganos. Bueno, los efectos, primero es la explotación de personas, es la transformación de personas en meros medios, ¿no? Para satisfacer las necesidades de otros. Y aquí entonces está íntimamente relacionada también esta figura del tráfico de órganos con la trata de personas, ¿ya? Que ha sido una de las preocupaciones centrales de Naciones Unidas a partir del 2000 en adelante, cuando surge la convención. En cuanto a los beneficios, el beneficio finalmente de este mercado ni siquiera lo tiene el receptor del órgano, ¿no? Sino que el beneficio o el enriquecimiento llega solo a quienes actúan como los intermediarios en este mercado, ¿ya? Hay un perjuicio significativo para el donante. Los reportes indican primero que el donante en extraordinarios casos recibe atención de salud post-trasplante, ¿ya? Por tanto, los efectos que el trasplante, o sea, que la extracción del órgano tiene en su salud son bastante fuertes. De hecho, esto determina en muchas ocasiones invalidez laboral, ¿ya? Y por tanto un mayor empobrecimiento. O sea, aquello que tú tenías en el ideal de salir de tu estado de pobreza te genera más pobreza. También se ha reportado efectos psíquicos, ¿ya? Con frecuencia quienes han participado de este mercado como donantes muestran arrepentimiento de la participación en el acto, ¿ya? En términos económicos también, no solo por la incapacidad laboral, sino porque del valor en que llegan a transarse estos órganos, ellos reciben ni el 10% del valor, ¿ya? O sea, si estamos hablando de 150.000 euros, en ocasiones llegan a recibir 1.000 euros, ¿no? También en algunos casos se han dado efectos sociológicos, porque al conocer el resto del grupo social, la conducta que ha realizado este donante, le reprochan esta conducta, ¿no? Y por tanto hay una suerte de exclusión del grupo social. Y también existen riesgos para el receptor del órgano, puesto que hay alta probabilidad de contraer enfermedades infecciosas, ¿no? Estamos ante instituciones de salud, profesionales de la salud, que no sabemos realmente si han hecho todos los controles de histocompatibilidad o los controles, no sé, para evitar contagio de enfermedades infecciosas, ¿ya? Incluso en el caso del turismo de trasplante, hay algunos autores que señalan que el turismo de trasplante lo que podría estar ocasionando en la práctica, en términos de salud pública, es la propagación de bacterias que son resistentes a los antibióticos, ¿ya? Y por tanto, países que no tenían estos problemas están recibiendo nuevas patologías, ¿no? Nuevos agentes infecciosos. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué se produce el tráfico de órganos? Y aquí les comparto una cita que en algún momento me hizo llegar María, porque de alguna manera revela el problema al que nos enfrentamos, estos ciudadanos de primera y de segunda clase, ¿no? En términos económicos. Y Rousseau, en el contrato social, nos decía que el hombre ha nacido libre, pero por doquier se halla encadenado. Hay quien se cree dueño de los demás y no deja de ser más esclavo que ellos. Que nadie sea tan pobre como para querer venderse y nadie sea tan rico como para poder comprar a otros. El problema que hay o que existe tras el tráfico de órganos es lo que ya reportábamos, esta escasez de órganos ante una demanda creciente que exige cada vez de más donantes, ¿sí? Y ahí yo les muestro
lo que reporta el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, que lo lleva la OMS, la Organización Mundial de la Salud, bajo la coordinación de la ONT española, ¿ya? Y en donde las mayores regiones del mundo que tienen las tasas más altas de donantes fallecidos son precisamente América y Europa. América, de hecho, tiene una tasa más alta que la europea. Ahora, lo que sí es que si uno entra a analizar países dentro de la región, las diferencias son abismantes, ¿ya? El caso español, o sea, ustedes mantienen el promedio de toda la región, ¿no? Tienen por sobre 40 donantes fallecidos por millón de personas al año. Y en el caso americano no se alcanza ese nivel en un país, ¿ya? Sino que va cercano a los 22, a los 30 en algunos casos. Y para referir a la realidad de América del Sur, los países que destacan por sobre todo son Uruguay, Brasil y Argentina. Pero el resto de los países tenemos tasas bajísimas de donación de órganos. Y ahí hay otro tema grande de discusión, cómo fomentamos la donación de órganos. Bueno, entonces, el problema es que tenemos escasez de órganos. Uno diría, bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Tratemos de aumentar el número de donantes, ¿sí? Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que existe registro de los donantes fallecidos, pero hay un gran tema que permanece como en esta nebulosa, que es el gran tema de los donantes vivos, ¿no? Y es el tema al que especialmente está vinculado el tráfico de órganos. No tenemos control a nivel mundial de cuántos donantes vivos efectivamente realizan donación dentro de un año y ver cómo esas tasas impactan los totales. Entonces pareciera que la respuesta es sencilla: aumentemos la tasa de donantes, y entonces los distintos países, han intentado revertir el tema, logrando aumentar la tasa de donantes, ya sea estableciendo, por ejemplo, la presunción del carácter de donante, o sea, de base todos somos donantes, a menos que manifestemos expresamente nuestra voluntad en contrario, e incluso en algunos casos se han promovido también, a través de legislación, incentivos no monetarios, ¿ya? Y en ese caso está Chile, que ya lo intercambiamos en unos correos ahí con Yui, de lo cuestionable que son este tipo de incentivos, ¿no? Que este mismo incentivo lo tiene Israel y lo tiene Singapur, y que consiste en que en términos legislativos está establecido que aquellos que no figuren en el registro de no donantes tienen una prioridad en el caso de que ellos requieran órganos, tienen prioridad en la lista de espera, ¿se entiende? Frente al que es no donante. Cuestionable. Pero bueno, el tema que hay detrás, o las preguntas que surgen detrás de este problema de escasez de órganos y aumentemos el número de donantes, y que se la han planteado los economistas, ¿no? Es que el altruismo no estará desincentivando las donaciones. ¿O será posible que incrementemos el número de donaciones si establecemos incentivos, por ejemplo, económicos? ¿O podría eventualmente un mercado de órganos regulados ser una solución a este problema, ¿no? Esto llevándolo a otro ámbito, y que puede ser muy mal el ejemplo, pero pienso, por ejemplo, Uruguay, que para combatir el tráfico de estupefacientes ha autorizado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la marihuana y el consumo, lo ha legalizado para evitar este mercado negro y el mercado oculto que había, ¿no? Bueno, ¿debiera el mercado incursionar en este ámbito? Y aquí vamos haciendo relación, cómo este tema del tráfico de órganos y el turismo de trasplante engancha con el proyecto de investigación que está llevando adelante el observatorio con la transferencia de material humano, ¿no? Y se vincula mucho con lo que se hablaron en las jornadas UNESCO, ¿no? Y el libro que saca el observatorio sobre la solidaridad y el mercado en el ámbito de los órganos, ¿no? Bueno, y aquí yo creo, si es que alguno estuvo presente, hubo hace casi un año una sesión de la ABD que la dirigió el doctor Ruiz, ¿no? Que él habló sobre este texto de Michael Sandel, lo que el dinero no puede comprar y cuáles son los límites morales del mercado. Y si uno desde esta perspectiva economicista y viendo el contenido ético que habría detrás,
pareciera que él ya nos plantea una solución a nuestra pregunta, ¿eh? Nos dice, una economía de mercado es una herramienta para organizar la actividad productiva. Una sociedad de mercado es una manera de vivir en la que los valores mercantiles penetran cada aspecto de la actividad humana. Cuando se decide mercantilizar un bien, en este caso los órganos, es necesario tener presente algo más que la eficiencia y la justicia distributiva, o sea, el que logremos tener más donantes. También es preciso preguntarse si las normas del mercado están desplazando normas no mercantiles y, en caso de que así sea, si ello implica olvidarse de las que merecen ser protegidas. En el fondo, este principio de solidaridad sobre el cual hemos fundamentado el tema de la donación de órganos. Una vez que convertimos el incentivo en piedra angular de la vida moderna, nos dice Sandel, el mercado aparece como una gruesa mano manipuladora. Entonces se nos exige que hagamos una valoración moral. ¿Qué significación moral tienen actitudes y normas que el dinero es capaz de erosionar o desplazar? ¿Cambiaría la pérdida de normas y expectativas no mercantiles el carácter de la actividad, en este caso de la donación y el trasplante de órganos, de una forma que lamentaríamos si le pusiéramos o le incluyéramos el factor económico o que debiéramos lamentar? Y si lo cambiara, ¿no deberíamos evitar la introducción de incentivos económicos en la actividad, a pesar de que hicieran un bien, o sea, a pesar de que lográramos el objetivo que es aumentar la cantidad de donantes? Para decidir confiar en los incentivos económicos, necesitamos preguntarnos si esos incentivos pueden corromper actitudes y normas que merecen protegerse, la solidaridad. Y para responder a esta pregunta, el razonamiento mercantil debe someterse al razonamiento moral. ¿Qué es lo que ha hecho la comunidad internacional frente al tráfico de órganos? Yo ya les anuncié que las menciones que hago aquí no son taxativas, o sea, existen bastante más documentos que los que yo aquí les menciono. Solo destaco los que a mi entender pueden ser los más relevantes o importantes en la materia y que hablan cómo distintas organizaciones internacionales con distinto valor de vinculación para los países han atendido al tema. Y de hecho el primer organismo que se preocupa de la materia fue la Organización Mundial de la Salud a través de su Asamblea Mundial en el año 87, cuando lanza la primera resolución como empecemos a preocuparnos de este tema, ¿ya? Dado que la tecnología para la donación y el trasplante de órganos ha mejorado, veamos cómo es que esto no está afectando, no está siendo afectado por un eventual comercio, ¿ya? En el año 91 va a surgir otra resolución de la OMS, de la Asamblea Mundial de la Salud, y que estableció los principios rectores sobre trasplantes de órganos humanos, que son de una u otra manera la que guían la totalidad de los sistemas de donación y trasplante de órganos en los países, que tienen implementado un sistema como tal, ¿ya? Y ahí vamos a ver que la piedra angular de todo sistema de trasplante y donación de órganos debe ser la solidaridad y el altruismo que motiva la donación, ¿ya? En el año 2000, y que ya se los había adelantado, Naciones Unidas comienza a prestar atención en el tema, pero no del tráfico en particular, sino de la trata de personas, ¿ya? Surge la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y ella viene con un protocolo que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. En el año 2004 se dicta otra resolución por la Asamblea. La primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, fíjense ustedes que es del 2004. Ya antes, en términos de Naciones Unidas, la preocupación por el tema había estado radicada en sus organismos específicos y principalmente en el tema de salud. A partir del año 2000, además, entra en el tema del crimen organizado, ¿sí? Ahora, en el año 2008 hay una declaración, que es la Declaración de Estambul sobre tráfico de órganos y turismo de trasplantes, sobre la que vamos a volver. Y en el año 2010 está la Resolución de Madrid sobre donación y trasplantes de órganos, ya que surge al amparo o bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Y en el año 2010 hay una actualización de los principios rectores de la donación de órganos.
Y como yo les decía, de alguna manera estos principios rectores son los que orientan hoy en día el tema de donación y trasplantes de órganos y establecen el cómo la comunidad internacional actúa ante el tráfico de órganos. Lo fundamental es que para que exista donación debe existir consentimiento, ¿no? Que este consentimiento es aún más exigente cuando se trata de donantes vivos, ¿sí? Y más aún cuando el donante vivo es un menor o una persona incapaz. Lo que fundamenta la donación es la gratuidad del acto, la solidaridad, ¿sí? Y se establecen una serie de reglas que van en relación con la transparencia del sistema y la trazabilidad de estos órganos. Ahora, en el caso de Naciones Unidas y cómo Naciones Unidas ha enfrentado el tema en términos de Asamblea General, lo ha tratado por el tema de la delincuencia organizada, ¿ya? Y en el protocolo que yo les mencionaba, en el artículo 3, letra A, nos dice que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza o a otra forma de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder, a una situación de vulnerabilidad, a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento, que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Y uno de estos fines de la explotación podría ser la extracción de órganos. Ahora, el gran tema al que nos enfrenta la Convención es que, si bien ha significado un primer paso para tratar en el marco internacional, con un carácter vinculante para los estados, el tema del tráfico de órganos resulta insuficiente porque la figura que contempla es un tráfico de personas en donde el objeto de la explotación es la remoción de los órganos, ¿ya? Pero no está refiriéndose específicamente a las figuras que surgen a raíz del tráfico de órganos, ¿ya? O sea, no sanciona, por ejemplo, el procuramiento de este órgano, que es producto del tráfico, no sanciona el hecho de poner, ¿no es cierto?, trasplantar ese órgano en otra persona. Y por tanto, si bien es un punto de partida, es muy incipiente para lo que significa el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, en términos de figuras que pueden llegar a configurarse. Ahora, estas normas que yo les he mencionado, les he dicho, y les vuelvo a decir que no hay una numeración taxativa, el grado de obligatoriedad de cada una de ellas varía, y hay muchos otros organismos más allá de la Asamblea General de Naciones Unidas o la Asamblea Mundial de la Salud, de la OMS, ¿no es cierto?, que han tratado el tema, y en particular ahí uno puede destacar el trabajo que está realizando la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, la UNOC, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, ¿no es cierto?, y la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, ya la Comisión de Derechos Humanos en Naciones Unidas. Ahora, yo les mencioné la Declaración de Estambul sobre tráfico de órganos y turismo de trasplante, y se las mencioné porque la importancia de esta declaración radica no en el carácter vinculante que tiene, porque de hecho fue el acuerdo que se adoptó en la Cumbre Internacional sobre Turismo de Trasplante y Tráfico de Órganos, que en el año 2008 convocaron la Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad Internacional de Trasplante. O sea, en términos de obligatoriedad jurídica no tiene ninguna para los países, ¿ya? Pero sin embargo es rescatable esta declaración porque es la primera que comienza a esbozar suertes de definiciones de cómo deberíamos entender el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, ¿ya? De hecho, la Declaración de Estambul nos dice que el tráfico de órganos es la obtención, el transporte, la transferencia, el encubrimiento o la recepción de personas vivas o fallecidas o sus órganos mediante una amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción, secuestro, fraude, engaño o abuso de poder o de posición vulnerable, o la entrega o recepción de pagos o beneficios por parte de un tercero para obtener el traspaso de control sobre el donante potencial, dirigido a la explotación mediante la extracción de órganos para trasplante, ¿ya? Por tanto, también podría estimarse que es limitada la definición porque la extracción del órgano solo es para efectos de trasplante. O
sea, si la extracción pudiera ser para utilizarse para otros fines, no cabría dentro de la definición. Ahora, otro... sí. Hay una diapo que no me aparece aquí, pero hay otra definición que contiene la Declaración de Estambul, que es la de turismo de trasplante. Y es que dice que el viaje para trasplante se convierte en turismo de trasplante si implica el tráfico de órganos o la comercialización de trasplantes. Pero incluso también podía hacerlo, y aquí es donde yo les decía que se amplía el concepto del turismo de trasplante, y entiende entonces que también podría ser turismo de trasplante si los recursos que están dedicados a suministrar trasplantes a pacientes de otro país debilitan la capacidad de ese país para ofrecer servicios de trasplantes a su propia población. ¿Ya? ¿Sí? La figura es distinta, es en el fondo cómo abusamos del sistema para que extranjeros pudieran también, trasladándose a otro país, obtener los beneficios de ese sistema. ¿Ya? Y ahí hay un tema que, si después me lo recuerdan, se los voy a plantear porque en Chile nos pasa hoy en día, ¿no? Y es a propósito de las reflexiones finales. Y yo creo que también en este marco internacional es importante, a pesar también de que no tiene tal grado de vinculación, la resolución de Madrid sobre donación y trasplantes de órganos, porque pone de relevancia de que el tema es más complejo que solo aumentar el número de donantes, ¿ya? Lo que debemos lograr es que es alcanzar lo que denomina la autosuficiencia en el trasplante. Es decir, que la autosuficiencia en nuestro sistema no solo la vamos a lograr si aumentamos el número de donantes, sino también cuando mejoramos todo el sistema de donación y trasplante, ¿no es cierto? De manera de lograr la menor pérdida de órganos, ¿sí? Porque uno suele entender como órgano donado, órgano trasplantado, cuando en la práctica, en el intertanto, se pierden bastantes órganos, muchas veces por la ineficiencia del sistema, ¿ya? Entonces la autosuficiencia dice, ojo, no solo pongamos atención en el aumento del número de trasplantes, sino en cómo logramos aumentar el rendimiento de todo nuestro sistema para que efectivamente podamos tener un alto número de donación. Si uno observa el marco regional, y aquí no me voy a detener mucho, ustedes lo conocerán mucho mejor, en el marco regional, y si vemos al caso de Europa, de una u otra forma Europa, no sé si por los flujos migratorios que han tenido, por las realidades que les ha tocado vivir, han tenido mucha más conciencia del tema del tráfico de órganos, del turismo de trasplante, ¿sí? Y desde el convenio de Oviedo han tenido, sobre todo en el marco del Consejo de Europa, una serie de disposiciones de normativa, ¿no?, que están atendiendo al tema, y de hecho, en el año 2015, acá en Santiago de Compostela, se abrió la firma del convenio contra el tráfico de órganos humanos, ¿ya?, que está solo enfocado al tráfico de órganos, no al turismo de trasplante, pero que sí contempla la posibilidad de tipificar una serie de conductas delictuales que están asociadas ya no a una trata de personas, sino específicamente a la figura del tráfico, ¿ya? Todavía no entra en vigor, requiere de la firma de 5 miembros del Consejo. 3 han firmado, faltan 2. Pero si ustedes miraran el marco regional en América, a pesar de que hemos tenido estas olas de informes periodísticos que hablan de desapariciones forzadas para objeto de trasplantes de órganos, lo que se ha avanzado en América es bastante poco, ¿ya? Nuestro órgano rector, que podría entrar a establecer cierto grado de normativa vinculante, que es la OEA, la Organización de Estados Americanos, no se ha pronunciado sobre el tema hasta ahora, ¿ya? Sin perjuicio de que a través de las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno, que es una instancia de la cual también participa España, se haya creado hace un tiempo atrás una red o un consejo iberoamericano de donación y de trasplante, ¿ya? Y en ese marco se dictaron 2 resoluciones o declaraciones que refirieron al tema de la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células, y al rechazo al turismo de trasplante, ¿ya? Y en el caso del rechazo al turismo de trasplante, la declaratoria dice: un mercado de órganos y de tejidos serviría sobre todo para institucionalizar la explotación de la miseria,
Si bien los riesgos médicos no serían diferentes, se vulneraría el derecho de las personas a una misma consideración y respeto y consagraría la existencia de dos grupos de población, diferenciados no solo por su riqueza, sino por su acceso a los bienes más básicos, la vida y la salud, ¿ya? Pero además de estas declaratorias, no contamos con ningún otro tipo de cuerpo normativo o guías que permitan uniformar el tema dentro de la región americana. Y para cerrar, los desafíos y las reflexiones. Primero surge, y muchos autores así lo reportan, y de hecho en su momento Bielorrusia lo estuvo proponiendo y ahora es España la que está encabezando, a propósito de este documento que me hace llegar Luis, porque España en el mes de julio promocionó ante Naciones Unidas un seminario sobre tráfico de órganos, porque lo que está promoviendo es que efectivamente se adopte una suerte de convenio o un proyecto de resolución, una resolución dentro de Naciones Unidas que condene el tráfico de órganos con todas las implicancias que eso tiene, de una manera independiente de todas las regulaciones que se han dado al tema de la donación y trasplante de órganos, ¿ya? Y aquí Luis me acompañó, que yo no había logrado tener acceso al contenido del proyecto de resolución, pero todavía sigue siendo un proyecto de resolución que está sometido al parecer de los restos del resto de los países miembros, ¿ya? Y el gran desafío que tendría ese instrumento internacional de carácter vinculante es definir o elegir el modo como es que vamos a atender este fenómeno, ¿ya? Y eso implica que se tomen importantes definiciones en torno a los incentivos, ¿no?, a mantener la gratuidad, o qué es lo que justifica, ¿no es cierto?, que exista esta solidaridad. Y aquí ya me empiezo a meter un poco en los temas que se van planteando en el libro Solidaridad y Mercado, ¿no? Porque en el fondo, ¿qué es lo que nos lleva a que la gratuidad y la solidaridad exista respecto a los órganos sólidos? Y sin embargo, respecto de tejidos y células, hemos establecido unos límites bastante laxos, ¿no? No comercialicemos corazones, pero comercialicemos células madres, ¿no? ¿Dónde está el punto o qué es lo que justifica una cosa y lo que no justifica otro, ¿no? Eso es para la discusión. Y aquí, por tanto, es necesario definir cuál es el ámbito de extensión de este marco. Y aquí está el tema que yo les revelaba, porque es una realidad que estamos viviendo en Chile, y es cómo también existe una necesidad de atender al fenómeno en los nuevos destinos migratorios, ¿ya? Y esto a propósito de que, bueno, ustedes ya lo han vivido desde hace muchas décadas, y suele pasar en América que a nosotros nos llegan los mismos problemas, pero con unas cuantas décadas de diferencia, ¿no? Entonces, hoy en día Chile está siendo un país que es apreciado como un destino migratorio, ¿ya? Entonces nosotros hablábamos de que no puede existir el turismo de trasplante, que es el hecho de que yo me cambie a otro país para poder obtener los beneficios de su sistema. Y de hecho nuestro sistema de donación y trasplante de órganos dice que los extranjeros que residen en Chile en menos de 5 años no pueden acceder a las listas de espera de trasplante, ¿ya? Que parece lógico para evitar este turismo, pero estamos viendo que esta migración no es una migración por turismo, es una migración por necesidad. O sea, los migrantes que nosotros estamos recibiendo son migrantes que efectivamente están buscando mejores oportunidades, ¿no?, que no tienen en su país y no llegan para trasplantarse. Y el tema, por ejemplo, de los niños, porque los niños están sometidos a esta misma regla, entonces no podrían ingresar a la lista, ¿ya? ¿Cómo actuamos? ¿Dónde mantenemos esta lógica, ¿no? Estos nuevos destinos migratorios en donde, claro, ponemos las reglas para limitar estas situaciones, pero por otro lado no las tenemos. Y hay otra cuestión que en Chile ha aparecido mucho y que es el tema de la trata de migrantes. Y la trata de personas, más que el tráfico de migrantes. La trata de personas ha aparecido mucho, con mucha fuerza, pero no se la trata de personas suele estar muy relacionada con el tema de la explotación sexual o con la explotación laboral, ¿no? Pero se le suele poco relacionar con el tráfico de órganos. Entonces, y esto ya off the record,
Cuando tuve que entrevistarme con quien coordina el sistema de trasplante de órganos en Chile, le pregunto, ¿y tú crees que el tráfico? No, si aquí tenemos un sistema impecable. Entonces, ahí me surge la inquietud de que muchas veces confiamos en lo infalible que es nuestro sistema y de tanta confianza que le tenemos, no caemos en estas situaciones excepcionales que efectivamente podrían hacer que nuestro sistema cayera, ¿ya? Y hoy en día, con el alto nivel de migrantes que tenemos, con el aumento en las proporciones de trata de personas, efectivamente Chile podría convertirse en un destino para el tráfico o por lo menos ser un país intermediario de este tráfico de órganos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. ¿Ya? Muchísimas gracias por haberme tolerado todo este rato.